Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Conta, sí se escucha. Gracias. Sí, ahorita yo no lo escuchaba, no los escuchaba a ustedes. Pero vamos a esperar unos 5 minutitos a ver si se conecta alguien más.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta plática que vamos a estar aquí comentando de la disminución de pagos provisionales. Antes de arrancar, permítanme darle un par de indicaciones. Básicamente, la primera es, bueno, tratar de mantener, o más bien mantener los micrófonos apagados para efecto de que todos puedan escuchar la presentación de una manera clara. Yo voy a estar hablando aquí alrededor de 45 minutos, espero no extenderme más de lo planeado. Y en la parte superior derecha de su pantalla debe de aparecer un icono ahí de mensaje. A través de este chat podemos ir realizando ahí algunas preguntas o algunas dudas, ya sea que vaya haciendo durante la presentación o al final de la misma. Aquí vamos a estar tomando nota de esas preguntas y al final, pues bueno, vamos a tratar de responderlas en un espacio que vamos a dejar ahí unos 15 minutos. Si es necesario, bueno, pues nos extendemos un poquito más. Ahora sí, bueno, pues dicho lo anterior, vamos a arrancar con esta presentación. Como preámbulo, bueno, pues todos conocemos nuestra situación actual. Estamos, pues, en un aislamiento social como una medida preventiva por la contingencia sanitaria. Y pues este aislamiento social ha llevado a muchas empresas pues a cerrar operaciones, básicamente a cerrar la cortina. Y pues bueno, otras muchas están haciendo un esfuerzo por brincar esta crisis. Tal vez han tenido que reducir operaciones, pero siguen trabajando, siguen teniendo ingresos y siguen teniendo gastos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita una problemática que surge derivado de la mecánica de los pagos provisionales, que es la obligación de pagar el impuesto sobre la renta de una manera mensual. Y la autoridad pues no ha emitido pues, ninguna exención, ninguna prórroga, ningún diferimiento de pagos provisionales, aunque muchas asociaciones pues han estado ahí empujando esa propuesta, pero no se ha logrado. Entonces, aunque las empresas estén trabajando con pérdida, pudiera darse el caso de que tengan que realizar pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Esta es la problemática que hemos visualizado y pues bueno, antes de ver esta problemática, yo creo que primero que nada tenemos que entender cuál es el cálculo, cuál es la mecánica de los pagos provisionales para entender esta problemática y posteriormente vamos a ver una opción de disminuir estos pagos provisionales como una medida para contrarrestar ahí el efecto y que las empresas puedan tener un mejor flujo de efectivo para enfrentar pues, sus demás problemáticas financieras. ¿Sí? Entonces, bueno, pues arrancando ya con el tema, vamos a ver el cálculo de los pagos provisionales. Yo creo que vale la pena ver aquí esta fórmula. Básicamente son los ingresos nominales acumulados, y menciono acumulados porque esta mecánica de pagos provisionales se tienen que declarar los ingresos que hayamos obtenido desde el primer día del año y hasta el último día del mes en que se vaya a presentar el pago provisional. En este caso, si estamos presentando el pago provisional del mes de abril, pues tendríamos que incluir los ingresos desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril. Posteriormente, esos ingresos se multiplican por un coeficiente de utilidad, que ahorita más adelante vamos a ver también cómo se calcula, y a esa utilidad estimada se le restan algunos conceptos. Se llega a un resultado estimado, ese resultado estimado se multiplica por la tasa del impuesto y así determinamos nuestro pago provisional. Y adicionalmente, las empresas pueden restar a ese pago provisional algunos conceptos que también vamos a ver. Entonces, resumiendo, vamos a partir esta fórmula y vamos a analizarla en 4 secciones. La primera, pues serían los ingresos nominales acumulados. La segunda, cómo se calcula el coeficiente de utilidad que debemos de utilizar. En una tercera etapa vamos a revisar las amortizaciones, es decir, los conceptos que se pueden restar de la utilidad estimada. Y por último, vamos a ver también qué conceptos se pueden restar
del impuesto determinado para poder llegar a una cantidad a pagar. Entonces, bueno, pues arrancando con los ingresos nominales, ahí, de hecho, la definición de ingresos nominales en la ley del impuesto a la renta es muy general. Dice que son los ingresos acumulables menos el ajuste anual inflacionario. Esa es la definición de los ingresos nominales. Entonces ahí pues prácticamente puede caber todos los ingresos que la empresa vaya teniendo durante estos periodos. Vamos a mencionar 4, que yo creo que estos 4 son los básicos, los que todas las empresas pudieran llegar a tener. No vamos a analizar a detalle todo, no es el tema de esta plática, pero sí es importante conocer algunos conceptos para poder identificar a lo mejor algunos tips que nos puedan ayudar a bajar esta carga impositiva. Las ventas brutas. Bueno, nosotros sabemos que en nuestro estado de resultado partimos de las ventas menos las devoluciones, descuentos y bonificaciones para llegar a las ventas netas. Para efectos del impuesto sobre la renta, estas devoluciones, descuentos o bonificaciones se consideran una deducción autorizada. Y como veíamos en la fórmula anteriormente, las deducciones autorizadas no tienen nada que ver en este cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Únicamente debemos de considerar los ingresos, es decir, serían las ventas brutas antes de restar estas devoluciones, descuentos o bonificaciones. Otro punto importante aquí es diferenciar los descuentos con algún otro concepto derivado de los cambios en la facturación electrónica y que se ha restringido ahí la cancelación de los FDIs. Muchas empresas utilizan la nota de crédito como mecanismo para cancelar facturas. Y al ver una nota de crédito, luego la relacionamos con una devolución, un descuento. Ha sido así por muchos años. Pero no necesariamente. Entonces hay que identificar si la nota de crédito se utilizó para registrar o sustentar una devolución. Eso sí no se debe de considerar en el pago provisional. Pero si la nota de crédito se utilizó únicamente como mecanismo de cancelación de factura, pues sí, esa sí deberíamos de restarla de nuestras ventas que vamos a declarar en nuestro pago provisional. En el caso de la venta de activo fijo, llámese automóvil o maquinaria, ahí sí hay una pequeña variación, una variación muy importante. Ahí lo que se acumula en realidad es la utilidad en la venta de este activo fijo. Ahí sí tenemos que hacer un cálculo para, partiendo del precio de venta del activo, disminuirle el saldo pendiente a deducir, que se considera parte del costo, y una vez hecha esa resta, ahora sí, la utilidad que resulte, esa es la utilidad que vamos a llevar a nuestro pago provisional. Entonces esto yo creo que sí es importante. Muchas veces las facturas por la venta de activos fijos se pierden entre las demás facturas de las ventas y acumulamos todas las facturas que vemos ahí en nuestros registros. Bueno, pues habría que identificar esta venta de activo fijo para poder separarla y declarar únicamente la utilidad. En el caso de los intereses, lo que se declara son los intereses devengados a favor, sin restar ninguna cantidad. Es decir, igual posiblemente también tengamos cantidades a cargo por concepto de intereses por algún crédito que tengamos, pero estas cantidades también se consideran una deducción autorizada que no entra en este cálculo. Entonces los intereses que se declaran son los devengados a favor solamente. Y pues sucede lo mismo con el caso de la ganancia cambiaria. La pérdida cambiaria se considera una deducción autorizada. Entonces, muchas veces en nuestro catálogo de cuentas, en nuestra contabilidad, tenemos una cuenta global en la que aplicamos ahí tanto las ganancias o las pérdidas y solamente vemos o visualizamos la utilidad pues ya neta. Bueno, tendríamos que darnos a la tarea de separar estos dos conceptos para declarar en el pago provisional solamente la ganancia cambiaria. Estos son los 4 conceptos básicos, hay que identificarlos bien para poder declararlos correctamente en nuestros pagos provisionales. El siguiente factor que interviene en el cálculo de los pagos provisionales es el coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad básicamente es el reflejo o es el margen de utilidad fiscal que tuvimos el año pasado o en años anteriores.
y se obtiene dividiendo la utilidad fiscal del ejercicio entre los ingresos nominales. Por ejemplo, ahorita en el 2020 tenemos que utilizar el coeficiente de utilidad que resultó en el 2019, entonces tendríamos que irnos al 2019 y hacer esta operación aritmética para determinar nuestro coeficiente. Ahora, bueno, ya sabemos cuáles son los ingresos nominales, los acabamos de ver hace unos momentos. Ahora vamos a ver cuál es la utilidad fiscal que debemos de considerar para estos pagos provisionales, o para este coeficiente de utilidad. La utilidad fiscal se obtiene de los ingresos acumulables, hay que restarle las deducciones autorizadas y posteriormente restarle la PTU pagada en el ejercicio. Con eso obtenemos la utilidad fiscal. Yo creo que vale la pena aclarar, en el 2014, ya hace tiempo, hubo un cambio en la ley del impuesto a la renta en el que agregaron a esta partida de la PTU pagada. Anteriormente, para determinar la utilidad fiscal solamente era de los ingresos acumulables, restarle las deducciones autorizadas y así obteníamos nuestra utilidad fiscal. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante, a lo mejor tendríamos que irnos a revisar 2015, 2016 para ver si este coeficiente de utilidad está bien calculado y que no se haya hecho con las reglas anteriores. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la ley también menciona que cuando en el ejercicio anterior no haya resultado un coeficiente de utilidad, tendríamos que irnos hasta los 5 anteriores para identificar si hubo un factor de utilidad. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí, el coeficiente a utilizar en el 2020 sería el del 2018, porque en el 2019 no resultó una utilidad, un factor de utilidad. Entonces, supongamos que tampoco en el 18, ni en el 17, ni en el 16 resultó un factor de utilidad. Tendríamos que irnos hasta el 2015 a revisar pues muy bien este cálculo, es lo que les mencionaba, que no se haya hecho con las reglas anteriores, porque si se hizo con las reglas anteriores, vamos a tener un coeficiente de utilidad inflado, es decir, superior al que deberíamos estar declarando. Entonces yo creo que sí es importante el echarle un vistazo al coeficiente de utilidad y de qué ejercicio proviene. Entonces, pues básicamente esa es la mecánica del cálculo del coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad se debe calcular por los ejercicios anteriores de 12 meses. Haz de cuenta, si iniciamos en el 2019 operaciones, pues haz de cuenta que en ese año no fue 12 meses y tendríamos que estar partiendo de un coeficiente de 0, por así decirlo. No serían pagos provisionales. Ok, ya tenemos los ingresos nominales, lo multiplicamos por el coeficiente y nos da una utilidad estimada. Bueno, a esta utilidad estimada podemos restarle algunos conceptos, que le llamamos amortizaciones. Se le pueden restar los anticipos de utilidades. Estos anticipos de utilidades aplican únicamente para las sociedades civiles o asociaciones civiles o cooperativas. Lo más común es las sociedades civiles. Las sociedades civiles tienen la particularidad de que son transparentes, es decir, en realidad el que paga el impuesto es el asociado. La sociedad civil es transparente, entonces tienen la facilidad de no, o sea, normalmente una SA se tiene que esperar al cierre del año para determinar una utilidad y poder repartir dividendos. Bueno, en el caso de las SCs no necesariamente tienen que hacer esto. En el transcurso del año pueden dar anticipos a sus asociados y esos anticipos son amortizables dentro de los pagos provisionales. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Bueno, pues primero que nada que estén efectivamente pagados, ¿sí? El otro es que tengamos el CFDI con todos los requisitos fiscales, realizar la retención del impuesto sobre la renta por estos rendimientos y a su vez enterarlos a la autoridad. Otro punto que, bueno, pues no lo marca así como requisito la ley, pero ahorita pues prácticamente para la autoridad todo es materialidad, todo es comprobación, y yo creo que valdría la pena tener algún documento soporte que avale la mecánica para determinar estos rendimientos o estos anticipos a las sociedades civiles. Es decir, que no sea arbitrario un mes pagarle a un socio, el otro mes al otro y cantidades diferentes, porque la autoridad pudiera pensar
que se trata de alguna estrategia, ¿no? Entonces, si tenemos un documento, llámese convenio entre los asociados en el que estipulen que los pagos se van a realizar de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a la utilidad, de acuerdo al trabajo que trajeron los asociados, no sé, pero que sea algo consistente para que la autoridad no pueda, no tenga posibilidad de echarnos para atrás esa amortización. El otro punto que podemos restar a nuestra utilidad estimada es la PTU pagada. Sabemos que la PTU se realiza o se paga en el mes de mayo, en el caso de las personas morales. Entonces, por eso es que la ley contempla que este pago que hiciste de utilidades lo vas a poder amortizar en tu pago provisional dividiendo el monto que pagaste entre 8, que son los meses que restan para terminar el ejercicio de mayo a diciembre. Entonces, supongamos que pagaste una PTU de 800 pesos, pues la dividimos entre 8 y nos van a quedar 100 pesos mensuales. Como son pagos provisionales acumulativos, pues también esta PTU va a ser acumulativa, es decir, en mayo vamos a restar 100 pesos, en junio vamos a restar 200 y así sucesivamente hasta en diciembre restar 800 pesos. También tiene que estar efectivamente pagada. Muchas veces, no sé, en el cálculo de la determinación de la PTU arroja que se van a pagar 1,000 pesos de PTU, pero resulta que hay personas que no fueron a reclamar ese pago y únicamente se pagaron 800 pesos. Bueno, los 800 pesos que se pagaron son los que podemos amortizar aquí. Los otros 200, suponiendo que las personas vengan a reclamar su PTU en junio, bueno, pues a partir de junio pudiéramos restarla, pero ya no lo vamos a dividir entre 8, ahora lo vamos a dividir entre 7, porque son 7 los meses que restan para finalizar el ejercicio. Otro punto importante aquí es que la cantidad que se resta es el monto total pagado. Y lo aclaro porque ha habido confusiones en las que te dicen, bueno, hay un artículo, el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta que habla de los no deducibles. Y en la fracción 30 establece que los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores no van a ser deducibles en una proporción. Y habla ahí de un 47 o un 53%. Eso es para las deducciones. En el caso de la PTU, no es una deducción. De hecho, este beneficio de la PTU nació en la Ley de Ingresos ya hace varios años y está como un estímulo fiscal que no tiene absolutamente nada que ver con las deducciones. A partir del 2020 ya lo incluyeron en la ley, en el mismo artículo 14 que habla de los pagos provisionales. Pero no es una deducción en sí, es un beneficio que tenemos de la PTU. La PTU por naturaleza es no deducible. Entonces, al no ser una deducción, pues no entraría en el juego este de los exentos por el 47 o por el 53. La PTU que paguemos, al 100% podemos restarla de nuestro pago provisional. Y por último, pues podemos restar también las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Podemos irnos hasta 10 años atrás, es decir, por ejemplo, ahorita las del 2010, las del 2009, pues ya no son válidas, ya no están vigentes. Únicamente podemos amortizar las pérdidas que surgieron desde el 2010 hasta el 2019. Estas pérdidas pues se pueden ir actualizando conforme a la inflación y a los INPCs de cada mes. Hay dos actualizaciones. La primera es desde el primer mes de la segunda mitad, que sería julio en un ejercicio regular, y hasta diciembre del mismo ejercicio en el que se generó la pérdida. Y posteriormente se va a actualizar desde la última vez que lo actualizamos y hasta el mes de junio del ejercicio en el que la vayamos a amortizar. Y esto es importante, ahorita cuando veamos los pagos provisionales del segundo semestre del ejercicio, pues habría que ver ahí la actualización. Entonces, estos son los conceptos que podemos restar de nuestra utilidad estimada. Ya tenemos nuestra utilidad, la multiplicamos por el 30% y nos da el pago provisional. A ese pago provisional podemos restarle algunos conceptos también. Primero que nada, las retenciones del impuesto de renta. La más clásica es pues, el ISR retenido bancario. Si tenemos alguna inversión que genere algunos intereses, pues el banco también nos va a retener un impuesto por esos intereses que nos pagan. Entonces es importante contar con los estados de cuenta bancarios de una manera mensual. A
A veces que en el caso de las inversiones el banco se tarda en enviar los estados de cuenta y complica un poquito el cálculo de los intereses y de estas retenciones. Ahorita yo creo que con la tecnología pues podemos entrar a la banca electrónica y descargar esos estados de cuenta y que el contador pues los tenga a la mano para que pueda determinar muy bien estas retenciones y aplicarlas en el pago provisional. El otro concepto es el subsidio del empleo. El subsidio del empleo pues es un apoyo que da el gobierno a los trabajadores con sueldo menores a los 5,200 pesos. Entonces, nosotros solamente somos unos intermediarios. Si nosotros pagamos este subsidio del empleo a los trabajadores, tenemos derecho a restarlo de nuestros impuestos, en específico del pago provisional. Pues a lo mejor ahorita, con la situación que estamos viviendo, conocemos que algunas empresas han llegado a acuerdos con trabajadores en los que se ha visto disminuido su sueldo. Pues habría que revisar si estas cantidades arrojan un subsidio del empleo para poder aplicarlo. Y bueno, por último, los pagos anteriores. Ya lo habíamos mencionado, los pagos provisionales son acumulativos y por lo mismo tenemos que restar los pagos provisionales que ya hicimos en meses anteriores para contrarrestar ese efecto y pagar únicamente lo correspondiente al mes que estamos calculando. Entonces, pues básicamente esa es la mecánica de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta para las personas morales. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la problemática en sí? Bueno, que esta mecánica, como ya lo mencioné anteriormente, no contempla las deducciones autorizadas. Entonces, pudiéramos estar presentando nuestros pagos provisionales aún y cuando en nuestro negocio estemos teniendo pérdidas financieras y fiscales. Esta problemática la dividimos, por así decirlo, en 3 etapas que vamos a analizar. La primera que vamos a analizar pues, es el primer semestre del ejercicio 2020. ¿Qué está pasando en este primer semestre? Pues bueno, muy posiblemente iniciamos el año pues teniendo nuestros ingresos normales, con nuestras deducciones normales, con una utilidad fiscal o una utilidad contable. Para calcular nuestro pago provisional de enero, lo que hicimos fue, bueno, pues nuestros ingresos del mes por un coeficiente de utilidad, vamos a suponer que esta empresa tiene un coeficiente de utilidad que viene arrastrando de años anteriores del 12%. Tendría que estar pagando un impuesto de 3.6 pesos en el mes de enero. Y así en el mes de febrero siguieron las cosas igual. En marzo comenzamos a tener una disminución de nuestros ingresos. Tal vez no alcanzamos a reaccionar con respecto a nuestros gastos y pues en ese mes de marzo pudimos haber tenido una pérdida de 10 pesos. Sin embargo, con la mecánica que ya analizamos, tenemos la obligación de realizar un pago provisional por ese ingreso que obtuvimos en el mes y estaríamos realizando un pago provisional de 2.88. Si seguimos así, pues bueno, en abril, mayo, pues los ingresos se vieron disminuidos en una cantidad pues mayor debido a este aislamiento social. La gente no está saliendo y algunas empresas disminuyeron sus operaciones. Pero siguen teniendo ingresos, pocos, pero siguen teniendo ingresos. Por lo tanto, sigue arrojando un impuesto a pagar de impuesto a la renta, un monto a pagar. Al cierre del semestre, pues pudiéramos llegar a los números siguientes. Traemos ingresos acumulados de 410, deducciones de 465, y esto nos arroja una pérdida de 55 pesos. Sin embargo, ya anticipamos impuestos por 14 pesos. Pues ahí, pues nuestro flujo de efectivo ya se vio pues mermado de una manera importante, por un monto importante. Yo creo que esta sería la primera problemática que podemos visualizar. La segunda, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que esto mejore, que a partir de julio, finales de junio, empezamos a tener más movilidad, los negocios vuelvan a sus ingresos habituales, que la verdad hay muchos especialistas que no lo visualizan así, pero bueno, vamos a correr con este ejemplo. Vamos a suponer que esta empresa en el mes de julio ya empezó a tener sus ingresos habituales, tuvo una utilidad de 10 pesos, pero sabemos que viene arrastrando una pérdida de 55, o sea, todavía acumulado, sigue perdiendo la empresa.
Sin embargo, vuelve a tener que pagar un impuesto de 3.6 pesos. ¿Sí? Y así cada uno de los meses, suponiendo que sus ingresos sean fijos, o sea, sean planchados, pues va a tener que estar haciendo pagos mensuales de 3.6 pesos. Sin embargo, pues sabemos que sigue arrojando una pérdida. Entonces, esta es la segunda problemática. Yo creo que en este segundo semestre es cuando las empresas van a necesitar más flujo para poder seguir trabajando, poder avanzar con sus operaciones. Y este pago de impuestos puede estar mermando ese flujo de efectivo. Y por último, el tercer factor que vemos en contra es al momento de realizar nuestra declaración anual del 2020. Vamos a poner este mismo ejemplo. Al final del año tenemos ingresos por 1,010, deducciones por 1,005. Entonces, al final del año, en el mejor de nuestros casos, vamos a tener una utilidad pues relativamente baja, que equivale ni al 1% de los ingresos. Esos 5 pesos multiplicados por la tasa del ISR nos arroja un impuesto a pagar de 1.5. Pero pues ya vimos que realizamos pagos provisionales todos los meses, ¿sí? Y estos pagos provisionales equivalen a 121 pesos. Entonces, al final, por allá del primer trimestre del 2021, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un saldo a favor, no una cantidad de pagar, un saldo a favor de impuestos sobre la renta. ¿Y qué vamos a hacer con este saldo a favor de impuestos sobre la renta? Pues tenemos dos opciones: pedirlo en devolución, la autoridad se va a tardar algunos meses, ¿sí? O la otra es compensarlo, pero también la compensación ya se vio ahí disminuida, ya no existe la compensación universal, o sea, ya no, este saldo a favor de ISR no podríamos enfrentarlo contra IVA y mucho menos contra retenciones. Solamente lo podemos enfrentar contra el ISR propio que se genere en los pagos provisionales del 2021. Y como terminamos con un coeficiente muy bajo, pues muy seguramente nuestro pago de impuesto a la renta del 2021 también va a ser bajo. Nos vamos a tardar prácticamente todo el año en recuperar este saldo a favor de ISR. Entonces, esta es la problemática dividida en 3 partes que hemos visualizado. Y bueno, analizando la situación, les mencionaba, pues no ha habido ningún estímulo por parte de la autoridad para darle solución a esto. Pero analizando la ley del impuesto a la renta, en el mismo artículo 14, que habla de los pagos provisionales, en el último párrafo, así como que olvidado, está una opción, la opción de solicitar a la autoridad una autorización para disminuir nuestros pagos provisionales del segundo semestre. Pero a lo mejor está un poquito contradictoria aquí la gráfica que puse, pero la idea de disminuir los pagos provisionales pues es incrementar nuestro flujo de efectivo, es decir, nuestro capital de trabajo, y poder hacer frente a nuestros compromisos económicos durante el segundo semestre del ejercicio. Entonces, para poder disminuir estos pagos provisionales del segundo semestre del ejercicio, pues tendríamos que realizar una serie de actividades que parten desde la revisión hasta la verificación. Entonces, vamos a explicar cada una de estas etapas. La etapa de la revisión, pues básicamente consiste en echarnos un clavado en nuestros papeles de trabajo que utilizamos para calcular nuestros pagos provisionales del primer semestre. Desde la contabilidad, coeficiente, pérdidas, PTU, todo es importante analizar, porque al momento de realizar el trámite nos van a pedir esta documentación, y debe de ir muy bien revisada, porque pues la autoridad la va a revisar. Ya lo mencionamos, este trámite no es un aviso, es una solicitud de autorización, y la autoridad va a verificar la información para poder autorizar esa disminución de pagos provisionales. Entonces, ¿qué tenemos que revisar en la contabilidad? Pues básicamente la balanza de comprobación, hacer una depuración de las cuentas, posiblemente tengamos ahí algún beneficio de deducción o una disminución de ingresos que nos pueda ayudar a disminuir nuestros pagos provisionales. Entonces hay que echarle un vistazo a la contabilidad. El otro punto es el coeficiente de utilidad. Mencionábamos ahorita, bueno, hay que revisar qué coeficiente estamos utilizando durante el primer semestre del ejercicio, ver de qué ejercicio proviene, revisar esa declaración anual, digo, no revisarla a fondo la declaración anual, no sería el caso, pero sí básicamente revisar el cálculo del coeficiente de utilidad que esté bien determinado. Y después también calcular el coeficiente de utilidad correspondiente al primer semestre de este ejercicio.
Pues, ¿por qué? Porque tendremos que ver en qué situación nos encontramos actualmente para poder visualizar cómo terminaremos el ejercicio. Y para hacer este cálculo del coeficiente del primer semestre, pues, tendremos que hacer una mini declaración anual. Es decir, tomar en cuenta los ingresos, deducciones, todo lo que tenga que ver con el cálculo de la base gravable, solamente durante este primer semestre. Vamos muy bien en tiempo. En el caso de las pérdidas fiscales, pues igualmente hay que revisar la integración, de qué ejercicio provienen estas pérdidas fiscales, si se han actualizado correctamente. También las amortizaciones. Uno de los puntos importantes aquí es que la ley menciona que si teniendo el derecho de disminuir pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no lo aplicamos, perdemos ese derecho. Es decir, si teníamos una pérdida que provenía del 2017 y en el 2018 tuvimos una utilidad, pero por el desconocimiento, error o lo que ustedes quieran, no aplicamos esa pérdida en el ejercicio 2018 y se pagó el impuesto total, pues bueno, ya perdemos el derecho. Entonces tendríamos que restarle de esa pérdida que tuvimos en el 2017, restarle la utilidad que pudimos haber amortizado y solamente nos quedaría un remanente para utilizar en años posteriores. Entonces hay que analizar muy bien esa situación. Si ese fue el caso, no sé, habría que analizar la posibilidad de presentar una declaración complementaria. Pero la verdad es que no somos muy dados, no recomendamos mucho el presentar declaraciones complementarias de años anteriores porque pues abres las facultades de comprobación años más, pero hay que evaluar el costo-beneficio y si es necesario, pues habría que presentar una declaración complementaria. Otra cosa, la PTU, igual hay que revisar la PTU, cómo se integra. Igualmente decimos cómo se integra porque la PTU que debes de entregar en un ejercicio, si los trabajadores no la cobran, tú tendrías que acumularla al ejercicio siguiente y sumarla a tu PTU determinada en ese año. Es decir, posiblemente en el 2018 tuvimos una utilidad, un PTU por pagar, que debimos de haber entregado en el 2019, pero en el 2019 no se acercaron todos los trabajadores, por lo tanto no se realizó el 100% del pago y quedó un remanente ahí por entregar. Ese remanente por entregar tendríamos que acumularlo en la PTU que determinamos en el 2019 y entregarla ahora en el 2020. Entonces puede ser que el pago que estamos realizando ahorita en el 2020 traiga ahí mezcladas utilidades del 2018 y del 2019. Entonces hay que analizar muy bien esa integración y ese cálculo. La fecha de pago es muy importante, les mencionaba ahorita, si la pagamos en mayo, si la pagamos en junio, si la pagamos en julio, pues bueno, tendríamos que revisar la mecánica que utilizamos para disminuir esa PTU en nuestros pagos provisionales del primer semestre. Entonces, este es el periodo de revisión, básicamente analizar todos los papeles de trabajo que utilizamos para nuestros pagos provisionales del primer semestre. El segundo paso, que yo creo que es la parte medular de esta plática, vamos a resumirlo, yo creo que lo más importante, es de realizar un presupuesto. ¿Por qué? Pues porque ahí nos vamos a dar cuenta si en realidad nuestro coeficiente de utilidad del ejercicio 2020 va a ser menor. Ese es un requisito para poder disminuir los pagos provisionales, que el contribuyente estime que el factor de utilidad del ejercicio es menor al coeficiente que estamos utilizando en nuestros pagos provisionales. Entonces yo creo que esto es la base. Tenemos que reunir a las diferentes áreas de la empresa. Partiendo de los ingresos, pues tenemos que hablar ahí con la gente de ventas, con dirección, con contabilidad, para poder determinar un presupuesto de ingresos. ¿Qué tendríamos que analizar en este presupuesto de ingresos? Pues bueno, les mencionaba, hay que trabajar en equipo con las áreas contable, fiscal, ventas, administración, para determinar qué conceptos se van a tener de ingresos durante el segundo semestre, cuál va a ser el momento de acumulación de cada uno de estos ingresos. Ya vimos que si es venta de activo fijo hay unas variaciones, si son venta de acciones, cualquier ingreso que llegamos a tener. En el caso de los costos y gastos, pues igual,
trabajar con todas las áreas involucradas para poder determinar un presupuesto de costos y gastos. Igual es importante estar en contacto con el área contable y fiscal, porque bueno, en el caso del costo de ventas, pues hay algunos conceptos que no son deducibles. En el caso de los intereses, ahora con la reforma del 2020, pues hay intereses que pudieran no ser deducibles. Entonces, oye, tenemos contemplado pago de intereses, pues quiere decir que es un gasto, entonces va a disminuir nuestro coeficiente. Pues no necesariamente, porque algunos intereses no son deducibles, de acuerdo a una mecánica muy particular. Igualmente, sueldos y salarios, ya decíamos, hay sueldos exentos para los trabajadores que para la empresa son deducibles parcialmente. Entonces hay que determinar esos montos. Cuidar todos los requisitos, que tengamos todos nuestros comprobantes fiscales para no caer en gastos no deducibles excesivos y poder disminuir nuestra base gravable. Inversiones, pues igual, habría que ver si vamos a realizar inversiones nuevas, cómo las vamos a financiar, nos van a generar intereses, qué vamos a poder deducir de esas inversiones. Sabemos que hay inversiones parcialmente deducibles, en el caso particular de los automóviles, solamente son deducibles hasta 175,000 pesos. Otro punto importante es el porcentaje de depreciación que estamos aplicando. La ley del impuesto a la renta contempla porcentajes máximos de depreciación. Hablando, por ejemplo, de maquinaria y equipo, pues el porcentaje de depreciación máximo es del 10%. Pero tal vez la empresa, en su análisis, determinó que ese activo le iba a ser útil por más de 10 años. Entonces, determinó un porcentaje de depreciación, tanto financiero como fiscal, no sé, de un 8 o de un 7%. Bueno, habría que hacer un análisis si vale la pena modificar ese porcentaje de depreciación, ya sea incrementarlo o disminuirlo. Posiblemente al final del año, en base a nuestros presupuestos, vamos a determinar que vamos a tener una pérdida fiscal importante. Entonces, pues a lo mejor valdría la pena disminuir un poco este porcentaje de depreciación. Habría que hacer un análisis en concreto de cada caso en particular, pero lo importante es que sepamos que este porcentaje de depreciación se puede modificar sin excedernos del tope que contempla la ley. Si es la primera modificación que hacemos a este porcentaje, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero si ya ha habido cambios anteriores, sí tendríamos que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, habría que analizar cada empresa en particular si podemos aplicar esta disminución de porcentaje o no. Entonces, en base a todo esto, si ya tenemos nuestros diferentes presupuestos de las diferentes áreas, pues tenemos que reunirlo en un presupuesto maestro. Es decir, que intervengan todas las áreas. Para, en base a este presupuesto maestro, determinar o elaborar unos estados financieros pro forma. Es decir, va a tener datos reales del primer semestre, ingresos, deducciones, todo lo relacionado con el primer semestre va a ser real, pero nuestro segundo semestre va a ser proyectado. Entonces, con estos estados financieros pro forma podemos también determinar un resultado fiscal estimado y, por lo tanto, un coeficiente de utilidad estimado que les mencionaba. Esta es la base para ver si estamos en posibilidad de realizar este trámite o no. Si el coeficiente de utilidad estimado es menor al coeficiente que estamos utilizando para nuestros pagos provisionales, adelante. Presentemos nuestro trámite sin ningún problema. Pero si este coeficiente estimado es mayor, pues yo creo que ya ni lo movamos, vamos a seguir como estamos. No nos conviene. Una vez que tenemos ya nuestro presupuesto, nuestro resultado estimado, nuestro coeficiente estimado, ahora sí lo que sigue es darle formalidad a esta solicitud a través de un trámite ante la autoridad fiscal. La disposición que contempla este trámite te dice que lo puedes hacer durante el segundo semestre del ejercicio, para los pagos provisionales del segundo semestre, es decir, a partir del pago provisional de julio. No necesariamente tienen que ser julio, tú puedes estimar que tus pagos provisionales se van a ver disminuidos a partir de septiembre. Bueno, pues tendríamos que presentar nuestro trámite a partir de septiembre. Pero yo creo que ahorita, dada la situación actual, pues lo ideal es empezar a ver esto desde ya para poder hacer el trámite considerando el pago provisional de julio. Si vamos a iniciar con el mes de julio, este pago provisional se presenta más tardar el 17 de agosto.
bueno, hay algunos meses ahí, algunos días de gracia ahí de acuerdo al RFC de cada empresa, pero en términos generales el 17 de agosto. Y la ley marca que tenemos que presentar el trámite por lo menos un mes antes de que tengamos que realizar el pago provisional. Es decir, tendríamos que estar presentando este trámite el 17 de julio. Entonces, pues yo creo que vale la pena. Ya vimos que sí hay un trabajo previo a todo esto de revisión y de presupuesto. Entonces hay que empezar a visualizarlo. Este trámite consiste básicamente en presentar una solicitud, un escrito libre que cumpla requisitos y también los papeles de trabajo. Ya vimos los papeles de trabajo, que son, que es ahí todos los cálculos. Esta es la solicitud a grandes rasgos, pues te pide datos. Otro punto importante es que lo que disminuimos, la solicitud que hacemos es para disminuir el monto de los pagos provisionales. El coeficiente de utilidad lo utilizamos para determinar si se disminuyen o no, pero en realidad lo que estamos disminuyendo es el monto de los pagos provisionales. Entonces aquí vamos a solicitar a la autoridad por mes qué pago provisional, qué monto vamos a realizar. Y te pide datos como el coeficiente de utilidad, la declaración anual, otros datos ahí que bueno, ya los hemos estado viendo en el transcurso de esta plática. Y lo más importante, pues te pide datos anualizados, es decir, lo que decíamos ahorita, que va a salir de nuestro presupuesto maestro y de los estados financieros pro forma. Hay que llenar esta solicitud. De hecho, la ficha del trámite menciona que se puede hacer vía buzón tributario, pero ya al momento de entrar a la página del SAT, pues todavía no está habilitado el buzón tributario para este trámite. Entonces todavía lo tenemos que realizar de manera presencial. Hay que ir a la administración desconcentrada de asistencia al contribuyente y ahí presentar nuestra solicitud acompañada de un escrito libre. Como su nombre lo dice, pues no hay un formato predefinido, no hay un formato obligatorio, pero sí hay que darle las formalidades del Código Fiscal de la Federación, que ahí pues nuestros abogados son los expertos. En el caso del poder, bueno, pues no, en el caso del poder hay que anexarlo, el poder y la identificación para efecto de cumplir con requisitos. Y por último, pues los papeles de trabajo. Ya habíamos visto todo lo que implica ahí, todos los factores que intervinieron para calcular nuestros pagos provisionales, los tenemos que entregar ahí de manera impresa. Entonces, esta es la formalidad del trámite. Les mencionaba, es una solicitud de autorización, entonces tenemos que esperar a que la autoridad nos autorice, valga la redundancia, la disminución de estos pagos provisionales. Por eso la importancia de realizar estos trámites con tiempo. La autoridad tendrá que enviarnos a nuestro domicilio un oficio en el cual nos autoriza esta disminución de pagos provisionales. Cabe la posibilidad de que nos rechacen este trámite, es decir, que no nos autoricen la disminución de los pagos provisionales. Entonces, al ser un acto definitivo de la autoridad, un rechazo definitivo de la autoridad, pues es 100% recurrible. Los abogados no me dejarán mentir, pues hay la opción de interponer algún medio de defensa en contra de este rechazo. Claro, nos va a llevar un poquito de más tiempo, pero pues al final del día es un mecanismo para lograr este beneficio. Suponiendo que ya nos autorizaron los pagos provisionales disminuidos, pues ahí no acaba la cosa. Tendríamos que esperarnos al final del año, por ahí del primer trimestre del 2021, para poder hacer una verificación. Ok, nosotros estimamos un coeficiente de utilidad, estimamos unos pagos provisionales, pero hay que compararlos con la realidad. Vamos a ver unos casos así rápido. Estimamos que en el ejercicio íbamos a terminar con estos datos, es decir, con un coeficiente del 0,049, que no llega ni al 1%. Y calculamos nuestros pagos provisionales y dijimos que, bueno, pues ya con los pagos provisionales que hicimos durante el primer semestre fue suficiente, ya no hay que pagar nada durante el segundo semestre. Llenamos nuestro formulario diciendo que de julio a diciembre, nuestro pago provisional sería de 0. Nos lo autorizan, ahí del primer trimestre del 2021, realizamos nuestra declaración anual y resulta que nuestro coeficiente fue del 4%. No fueron ni los ingresos ni las deducciones que habíamos estimado, pues vamos a tener que hacer un recálculo de los pagos provisionales, ya con la realidad. Estos son los ingresos reales del segundo semestre, siguiendo el procedimiento que ya analizamos.
resulta que aunque el coeficiente fue mayor, sigue sin resultar un impuesto a cargo en el segundo semestre. Es decir, con los pagos provisionales que realizamos durante el primer semestre fue suficiente. Entonces, en este caso, no hay diferencia. Los pagos provisionales que estimamos y que nos autorizaron fueron los mismos de acuerdo al coeficiente real que determinamos al final del ejercicio. Aquí se acaba, todos felices y contentos. Ahora sí nos concentramos en el 2021 y adelante. Pero ¿cuál es el segundo caso? Bueno, estimamos, de acuerdo a nuestros presupuestos, que terminaríamos con un coeficiente del 6.13%. Corremos nuestros pagos provisionales y determinamos que durante los primeros 3 meses del segundo semestre nuestros pagos provisionales deberían de ser 0. Pero a partir de octubre, con este coeficiente que presupuestamos, ya empieza a haber un pago de impuestos. Entonces, en nuestro formulario, julio, agosto y septiembre le ponemos 0 y de los últimos 3 meses ponemos estas cantidades. Vamos a suponer que nos autorizaron estos pagos provisionales. Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron estos pagos. Que dicho sea de paso, al momento de llenar los pagos provisionales de estos 3 meses, tendríamos que seguir utilizando el mismo coeficiente de utilidad, pero para llegar a este pago provisional tendríamos que utilizar un renglón que se llama otras cantidades a favor. Esto de acuerdo a criterios de la autoridad a través de preguntas frecuentes. Entonces, ya pagamos nuestros impuestos de acuerdo a nuestra solicitud que fue autorizada. Termina el año, revisamos nuestra declaración anual y resulta que tuvimos un coeficiente del 7.94%. ¿Qué tendríamos que hacer? Como en el caso anterior, recalcular nuestros pagos provisionales. Y ya con nuestros ingresos reales del segundo semestre, determinamos que en julio, pues no resultaba un impuesto a pagar, pero de agosto en adelante sí resultaba un impuesto a pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a comparar. Vamos a comparar los pagos provisionales que hicimos con el coeficiente de utilidad estimado y lo vamos a, que ya los realizamos esos pagos provisionales, y lo vamos a comparar qué hubiera sucedido si hubiéramos utilizado el coeficiente real del 2020. Pues resulta que en julio no hay diferencia. Pagamos 0, debimos de haber pagado 0, todos felices y contentos. Pero en agosto nosotros habíamos previsto que nuestro pago provisional iba a ser de 0. Pero ya con el coeficiente real, resulta que sí debí de haber pagado una cantidad. Arroja una diferencia. Y así nos vamos los otros meses del ejercicio. Y determinamos estas diferencias. ¿Sí? Bueno, aquí la mala noticia es que tendríamos que pagar los recargos de actualización por estos montos que no pagamos. El impuesto en sí no se paga, porque para poder determinar este coeficiente de utilidad real, tuvimos que haber presentado ya nuestra declaración anual, y en esa declaración anual pagamos el impuesto del ejercicio completo. O sea, el impuesto ya lo pagamos en la anual. Pero la autoridad dice, bueno, pero me debiste haber hecho estos pagos en el mes a mes. Entonces, págame los recargos y la actualización. En el caso de agosto, tendríamos que pagar recargos de actualización desde el mes en que se debe pagar, que es septiembre, y hasta el mes en que presentemos la declaración anual. Si fuimos muy rápido, si presentamos la declaración anual en enero, bueno, pues hasta enero presentamos los recargos. Pero si presentamos la declaración hasta marzo, pues tendríamos que pagar recargos hasta ese mes. Entonces, de ahí la importancia de tener muy bien establecidos nuestros presupuestos para poder determinar un coeficiente de utilidad lo más apegado a la realidad. Entonces, resumiendo, hay que prepararnos con revisar los papeles de trabajo del primer semestre, realizar los presupuestos, trámite y posterior verificación. Yo creo que esto es la parte medular de nuestra plática. Hasta aquí lo que queríamos expresarles, lo que queríamos darles a conocer. Y pues bueno, estamos a su disposición por si hay alguna pregunta. Aquí vamos a tomar nota. Permítame unos momentos para ver aquí las preguntas.
Bueno, muy bien, pues me comentan que no hubo preguntas. Yo creo que fui muy claro, qué bueno que les haya quedado claro, esperemos que haya sido de su utilidad. Y si llegaran a tener alguna duda al respecto, pues como quiera estamos a sus órdenes. Yo reitero, importante el área financiera de la empresa, pero también muy importante estar rebotando ideas y rebotando cálculos con el área contable y fiscal. Acérquense con su asesor fiscal para que podamos trabajar ahí en conjunto, y cualquier duda, cualquier comentario, pues saben que estamos aquí a sus órdenes. Bueno, al parecer alguien... Sí, Raúl. ¿Qué pasa con una empresa que presenta dictamen fiscal? Bueno, pues yo creo que aquí en el dictamen fiscal, sí, yo creo que aquí el dictamen fiscal del ejercicio 2020, a ver si me escucho, ¿verdad? Sí. Si el dictamen fiscal del ejercicio 2020, pues tendríamos que estarlo presentando por ahí. Bueno, ustedes como auditores saben mejor, tendríamos que presentarlo en julio, en junio. Tendríamos que estarlo presentando en junio del 2021. Bueno, pues aquí yo creo que la idea sería, volvemos a lo mismo, reunirnos con la empresa, con el auditor, pues para poder determinar el resultado fiscal del ejercicio 2020 real, pues antes de que se presente la declaración anual, y poder determinar un coeficiente definitivo. Ahora, si por algún motivo no nos podemos reunir o no podemos visualizar este resultado definitivo, pues bueno, en junio que se presente el dictamen, si hay una modificación en el coeficiente de utilidad de la empresa, tendríamos que regresarnos de nuevo a recalcular los pagos provisionales del segundo semestre del 2020 y verificar que no haya habido esas diferencias. Vamos a suponer que sí se incrementó el pago provisional o sí se incrementó el coeficiente del 2020 derivado del dictamen. Entonces la empresa tuvo que haber realizado un pago adicional del impuesto por ahí de junio o julio que deben de pagar las empresas. Y volvemos a lo mismo, ya pagó el impuesto ahí en la empresa. Pero si hubo diferencias, pues igual tendría que pagar los recargos desde el mes en que debió de haberlos pagado y hasta junio o julio, que es cuando se pagaron las diferencias del dictamen. Entonces sí es importante, muy buena pregunta, es muy importante estar en contacto con nuestros auditores para poder determinar un coeficiente definitivo del 2020. A ti, Raúl, gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por terminada esta plática. Les reitero, estamos a sus órdenes para cualquier duda, si los podemos apoyar con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes. Gracias, que tengan bonito día y nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan. Qué amable. Gracias. Ustedes. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Estuvo muy bien.